se te vaya a caer la carpeta, hijo. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Amén. Esa respuesta es inigualable. ¿Sí o no, mi hermana? Por el Señor estamos bendecidos y por gracia de Dios es que estamos aquí, en este lugar, para venir y alabar el nombre de nuestro Dios, ¿cierto? Y en el entendido de que, pues solo por la gracia de nuestro Dios, es que estamos aquí, aquí. Muy bien, pues hoy hay poca asistencia, no sé qué pasó. Los Delgado y los Ruiz, pues pasaron la madrugada levantando el acta, entonces ellos sí avisaron que no venían. De los demás no sé. Gracias a Dios todos están bien, solo fue cosas materiales que le dieron el cristalazo a Laín en el coche. Bueno, hermanos, les ruego por favor no dejen de orar por la salud del pastor Israel Ramírez. Ustedes saben, él fue dado de alta ya, pero sigue con oxígeno en casa, sigue con tratamiento y bueno, pues por gracia de nuestro Dios, ahí está nuestro hermano. Ayer me platicaba que ya pudo salir a caminar un poco, solamente 10 minutos, pero ya está, ahora sí que ya está dando sus primeros pasos. Y eso es por gracia de nuestro Dios, hermanos. Así que por favor no dejemos de orar por él, por su pronta recuperación. Y por supuesto, hermanos, tenemos que ser o seguir siendo diligentes, no ser nada osados, seguir siendo prudentes en todo lo que esto conlleva de los cuidados. Yo sé que es complicado a veces, yo sé que es complicado en el sentido de que para alguien puede ser imprudente y para alguien puede ser extremista, tocante a los cuidados. Pero hermano, recuerda, hagamos lo propio para que este lugar siga siendo el lugar más seguro en el que podamos estar tú y yo. No solamente porque entres con un cubrebocas, no, hermano, sino porque nos cuidamos durante toda la semana. Eso es lo importante. Bueno, habiendo dicho esto, les voy a rogar por favor que inclinen su rostro porque vamos a entrar de lleno a nuestro texto, porque hoy sí pienso tocar los 5 puntos que me quedaron restantes la semana pasada. Yo sé que no me lo creen, pero eso voy a intentar. ¿Ok? Así que vamos a orar. Eterno Padre, te damos muchas gracias por todo tu amor y el cuidado particular que tienes para cada uno de nosotros. Queremos suplicarte en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, Padre, que nos ayudes. Ayúdanos a comprender cada uno de los puntos que vamos a ver en esta mañana, que son el propósito del diluvio, Señor. Muy pocas veces nos detenemos a entender cada uno de estos. El propósito del diluvio, el testimonio del apóstol Pedro, el caso especial de Noé, el testimonio del Señor Jesús y por supuesto tenemos que ver una conclusión, un argumento en cada uno de estos puntos. Padre, te suplico que me uses para que pueda yo exponer entonces con claridad, pero a la vez con sencillez, para que todos seamos edificados a través de tu hermosa palabra y vivamos, mi Señor, en fe, en fe. Necesitamos creer, Dios, y crecer en ese conocimiento. Ayúdanos pues, amado Padre, rogamos tu dirección y no queremos dejar de rogar por nuestros hermanos Israel Ramírez, Señor, el pastor, que tú permitas que él pueda seguir recuperándose muy favorablemente. Te rogamos también por Gaby Telles, que está también con problemas, Señor.
ya no del COVID, sino con las secuelas que esto deja. Y Señor, pues especialmente en ella te rogamos por su salvación, bendito Dios. Al igual que te rogamos por la salvación de todos nuestros hermanos o más bien de todas las personas que en algún momento han estado reuniéndose con nosotros y que por alguna razón de desobediencia, de pecado, Señor, han dejado de hacerlo. Te rogamos por ellos, Padre, que toques su corazón para que ellos puedan alcanzar la salvación que hay en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias. Úsame, por favor. Ruego tu bondad, tu dirección, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, habiendo dicho esto, mis amados, regresamos un poquito a Hebreos, por favor, capítulo 11, y continuamos en esta parte del versículo 7. Hermano, si me voy a llevar 2 o tal vez 3 predicaciones con Noé, excuso decirte qué va a pasar cuando llegue yo con Abraham. Excuso decirte, porque cuando hay poca información, pues uno le rasca y le rasca y le rasca y le rasca y sale. Pero cuando hay mucha información a lo largo de toda la Escritura, vaya que si hay madera para sacar. Pero específicamente el versículo 7 del capítulo 11 de nuestra carta a los Hebreos dice así: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Bueno, la semana antepasada es que hablábamos de este primer punto, ¿no es cierto? De todo lo que hizo Noé. Y bueno, meditábamos en el libro del Génesis. ¿Se acuerdan? ¿Génesis qué? 5. ¿Y qué veíamos ahí? 5 caminándonos hasta el 6, ¿no? Génesis capítulo 5, caminándonos hasta el 6. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el capítulo 5 encontramos dónde está Noé, encontramos dónde está Enoc y todas estas genealogías que nosotros tenemos que conocer con detalle, y yo les había dejado una tarea, pero luego se las reviso, no se preocupen. Pero a partir del capítulo 6, el libro del Génesis nos dice qué es lo que estaba pasando en los tiempos de Noé, ¿cierto? Y omití, por el calor de la predicación de la semana antepasada, omití darles un dato que creo yo muy importante. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 6, solamente voy a mencionar esto muy rápido, no me voy a detener porque si no me saldrían otras 6, 7 predicaciones, así que lo voy a hacer muy rápido. En el capítulo 6, en el versículo, vamos a leer desde el 3, dice: entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa rápido. Este versículo ha causado dentro de las iglesias en algunas ocasiones controversia, pero quiero explicarles solamente 3 posturas que hay tocante a este texto y voy a decirles cuál es la que yo creo, ¿ok? Porque basado en esto es que voy a continuar con la exposición de Noé. Estamos con Noé. ¿Qué número de héroe de la fe es Noé? El tercero, estamos en el tercer cuadro y está nuestro guía explicándonos, así que como a nuestro guía se le olvidó explicarnos este versículo, se regresa a nuestro guía para explicarlo. Así que ahí va, lo va a explicar nuestro guía. Es medio torpe el guía, se le andan olvidando las cosas.
Pero el punto es este. Hay tres interpretaciones a este texto. La primera y la más popular que enseña la mayoría es que los hijos de Dios son ángeles y que las hijas de los hombres pues son las hijas de los hombres. Y que entonces estos ángeles se llegaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos, y que son estos gigantes de renombre o estos hombres de renombre. Bíblicamente hablando, en todo el contexto de la Escritura, esta posición es incorrecta. ¿Por qué razón? Y es la más popular, hermanos, es la más popular, pero es incorrecta. ¿Por qué razón? Porque los ángeles, dice el Señor Jesús, ni se casan, ni se dan en casamiento, ni se multiplican. El número de ángeles que fue creado desde el principio es el número de ángeles que existen al día de hoy. No hay más, no hay menos. ¿Cuántos se hicieron? Millares de millares, dice la Escritura, ¿cierto? Así que un ángel es asexual. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque la Escritura dice que en el reino de Dios no se casan ni se dan en casamiento. Son asexuales. Recuerda, el sexo lo diseñó Dios para el matrimonio, y me encanta cómo lo dice Sujel Michelén, como un regalo de bodas perpetuo, hasta que la muerte nos separe. Ahí se te acabó tu regalo de bodas, ya, tan, ahí se acabó. ¿Ok? Esa es la primera y más popular, lo que la mayoría cree que dice el texto, pero omiten ciertas cosas en el contexto general de la Escritura. La segunda, menos popular y que seguramente te va a hacer cortocircuito. La segunda postura ante este texto es que los hijos de los hombres, los hijos de Dios, perdón, se le consideraba así en la antigüedad a los hijos de la monarquía. Y entonces los hijos de Dios, que se consideraba así a los hijos de la monarquía, de la nobleza, que se llegaban a las hijas del pueblo. Eso es otra postura que se escucha, que surge también. Hay otra, y es la que yo concuerdo, según la narrativa que encontramos desde el capítulo 5, esto es importante. ¿Por qué desde el capítulo 5? Bueno, porque ¿quién es descendiente de quién es Noé? ¿De quién? Ok, vamos a leer. Eso significa, hermanos, que no hicieron la tarea que les pedí. ¿De quién? De Set. No, Maín sí hizo su tarea. Es descendiente de Set. ¿Quién es Set? El hijo de Adán y Eva, que suple la ausencia de Abel. Entonces, mediante este se conserva la línea mesiánica. Y esta es la que yo creo. Esta es la postura que yo creo. Que es descendiente directo de Set, los setitas, que es de bien donde viene esta descendencia, y estos setitas, por cuanto no estaba tan corrompida la tierra todavía, o la humanidad todavía, estos son los hijos de Dios, los descendientes de Set. Para mí, conforme al contexto de la propia Escritura, para mí esta parece ser la postura más bíblica, clara o clara bíblicamente hablando, en el contexto de la propia Escritura. Conforme viene la narrativa, si tú le das lectura al capítulo 4, versículos del 25 en adelante, y todo el capítulo 6 hasta el capítulo 32, entonces vas a ver que dices, pues sí, como que concuerda. Nota, versículo 25, y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos,
Por este tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Para mí esto es más claro que las otras dos posturas, aunque alguien pueda decir, no, pastor, está usted mal. Todavía podría concordar ahí un poquito con la de que son los hijos de la nobleza, pero el de que los ángeles se llegaron a las mujeres, esa sí está completamente descartada en el contexto bíblico, que eso quede claro. Entonces, cuando yo empiezo a leer el capítulo 5, les dije que era solamente una embarradita, pero nota cómo no se puede, tengo que meterme un poquito al texto. Nota lo que dice el capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán, el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Ahí está. Y a partir de Set es que viene la descendencia en todas las genealogías. Entonces, es más lógica esta, ¿cierto? Es más lógica esta. Bueno, habiendo dicho esto, mi hermano, ahí le voy a parar porque si no me meto y le sigo. Ahí le dejo. Entonces, ya vimos la semana antepasada que había una corrupción universal en los días de Noé, ¿cierto? Una corrupción universal que fue la que causó, por decirlo de alguna forma, como dice el versículo 6 del capítulo 6 del libro del Génesis, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Ahí, vamos a quedarnos ahí. ¿Por qué razón nos tenemos que quedar ahí? Porque tenemos que ver entonces nosotros cuál es el segundo punto, que es el propósito del diluvio. ¿Cuál es el propósito del diluvio? ¿Cuál es? Hay un propósito específico y quiero que pongan mucha atención, porque este propósito específico tiene mucho que ver, otra vez, con lo que ha de pasar en un futuro no muy lejano en nuestros días. Tenemos que considerar entonces que el diluvio tiene un propósito y este es o fue un propósito moral. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque el diluvio debió haber destruido a toda la raza humana que estaba fuera del arca. A toda la raza humana que estaba fuera del arca. ¿Por qué? Porque nada más se salvaron los que estaban ¿dónde? Dentro del arca. Nadie más. Nadie más. Porque las Escrituras claramente expresan que el propósito del diluvio era rehacer una humanidad pecadora y degenerada. Ese era el propósito del diluvio. Ese era. Y dicho propósito no podía haberse logrado destruyendo solamente a una parte de la raza humana. No se podía. Ahora entonces tenemos que dirigir nuestra atención a los pasajes más importantes de las Escrituras que arrojan luz sobre esta cuestión. En el texto de Génesis, en el capítulo 3, noten lo que dice. No, lo dije al revés. En el capítulo 6, el versículo 3, dice, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Hay un decreto a causa de ¿qué? De la maldad, de la moral que ya se había perdido, ¿cierto? Pero quiero que pongas mucha atención cómo el Señor Jesús dijo, y esto lo vamos a ver con más detenimiento más adelante, el Señor Jesús dijo con toda puntualidad que sería su regreso como en los días de Noé. Así que esto nos debe de dar luz y esperanza a nosotros. Luz y esperanza a nosotros. ¿Por qué razón?
porque estamos viviendo algo muy parecido en los días de Noé. Muy parecido, ¿cierto? Entonces, nota lo que dice. Vamos a leer hasta el versículo 13. Versículo 4. Y había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. No era un hombre justo, perfecto entre los contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Te das cuenta cómo no es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy? Está por cumplirse entonces la promesa del Señor, pero ya llegaremos allá. Entonces, tenemos que poner mucha atención. Por eso la Escritura dice con puntualidad: el que lee, entienda. Hay que poner mucha atención cuando leemos la Biblia. Hermano, no nos puede pasar de noche. No puede. Por eso creo que es muy necesario que yo exponga a nuestro tercer héroe de la fe con detenimiento, para que podamos ver con la mayor claridad posible. ¿Cierto? La repetición de frases que describen la extrema depravación de la humanidad antes del diluvio ha llenado las mentes de los creyentes de una sensación como si se hubiese calculado para grabar en sus lectores la idea del pecado universal. No solo los pecados excepcionales de un grupo en una sola región, no, ni tampoco de épocas u ocasiones específicas, sino más bien el pecado de toda una era y de toda la raza humana que estaba corrompida, que había corrompido su camino sobre la tierra. Es el pecado que ya había inundado por completo la tierra. La raza humana estaba completamente toda infectada, toda, porque el pecado pasó de generación en generación, y así hasta nuestros días. Y seguimos infectados con ese pecado, ¿cierto? Ahora, esta tierra que estaba corrompida y degenerada a causa del pecado, estaba lo suficientemente madura, escucha, estaba lo suficientemente madura para recibir el juicio de parte del Dios Santo. Dios, recuerda, Dios les está avisando que Él va a irrumpir judicialmente en la historia de la humanidad. Se los está avisando. Dios nunca ha tomado un acto deliberado. Es misericordioso y les da a todos la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. A todos. ¿Qué pasó con Noé? Con Adán, ¿te acuerdas? Allá en el capítulo 3. Dios le da ¿cuántas veces la oportunidad de que se arrepienta de lo que hizo? 3 veces. 3 veces, hermano. Y no hizo caso. Hasta que Dios, Él toma la iniciativa y Él lo justifica por medio de la muerte de los animales, y le visten, le tapan su desnudez. ¿No es cierto?
El espantoso estado de cosas se resumen en unas pocas y terribles palabras que braman y queman. Había esto en la raza humana, escucha, impiedad, malos pensamientos, corrupción y violencia. Nada diferente a nuestros días. El que lee, entiende. Y estos pecados no solamente los tenían, sino que estos pecados eran grandes, eran extensos en la tierra. Y los hombres hacían de continuo solamente el mal. Seguían aumentando y aumentando y aumentando y aumentando estos pecados. Con una mente cauterizada por completo. ¿Cierto? Eran los del tiempo de Noé, antes del tiempo de Noé, y son hoy en nuestros días, escucha, abiertamente atrevidos delante del Dios Santo. Esto es impresionante. Repletos, llenos, atiborrados por querer satisfacer solamente su carne. Esta era la condición de los hombres antes del diluvio. ¿Cómo estamos hoy, hermano? ¿Qué pasó el día 12 de este mes? ¿Sabes? Un grupo de Facebook, ateos, se levantaron abiertamente en contra de Dios. Osados, haciendo señales obscenas para retar al Dios de la Biblia. ¡Wow! ¡Wow! Y todos los decretos, o no sé cómo llamarlos, que están pretendiendo imponer las autoridades, van en contra de Dios, del diseño establecido por Dios. Se están recolectando firmas para revocar una iniciativa de la UNICEF. Escucha, se están recolectando firmas por una iniciativa que está poniendo la UNICEF. Tú sabes qué es la UNICEF. Pro niño, ¿no? Bueno, la UNICEF dice que tú, papá, ni nadie tiene el derecho de prohibirle a un niño ver videos explícitos de sexo. Porque él, el niño, tiene derechos. Wow. ¿Es diferente la época de Noé a lo que estamos viendo hoy? El tiempo está muy cerca, hermano. Este entonces es un evento sorprendente. Después entonces de casi 1600 años de historia humana aquí en el diluvio, la raza estaba tan extremadamente corrompida moralmente que no era digna de seguir viviendo sobre la faz de la tierra. Escucha lo que estoy diciendo, porque esto es lo que Dios está diciendo aquí en Génesis con este hombre Noé. No era digna entonces la raza humana de seguir viviendo sobre la faz de la tierra. Y toda la humanidad, más bien de entre toda la humanidad, solamente, ¿cuántas personas? 8. ¿Y de dónde sacamos? ¿O de dónde sacan aquellos que dicen
que la salvación es universal, que no existe la elección. ¿Perdón? Aquí está claro y expreso. ¿Cuántos de entre toda la humanidad? 8. ¿Y por qué no salvaron a todos los demás? Por una simple y sencilla razón. Porque en su andar no reconocieron a Dios. Wow. Si nosotros entramos a las estadísticas del INEGI, nos vamos a dar cuenta, hermano, hablando en el ámbito religioso, ahí te van a poner cuántos cristianos hay de uno y cuántos cristianos hay de la otra y cuántos cristianos hay de la otra, ¿no? De entre todo este mundo de consenso que hacen los gobiernos, realmente personas que amen, teman y obedezcan a Dios, el número es demasiado pequeño. Muchos son los invitados y pocos los que. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo de los escogidos? Mi hermano, solamente 4 hombres y 4 mujeres fueron salvados. ¿Por qué solamente 4 y 4, hermano? ¿Por qué solamente 4 y 4? Porque ellos, estos 8, no siguieron la corriente del mundo de pecadores. ¿Por qué de entre todo este mundo de poco más de 7,000 millones de habitantes que tiene el globo terráqueo, por qué van a salvar en cantidad 1 millón son nada? ¿No es cierto? ¿Por qué solamente una cantidad tan poquita? Porque estos decidieron no seguir la corriente del mundo. Eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ¿no es cierto? Entonces, a la luz de todos estos hechos, la conclusión parece evidente en el sentido de que el propósito declarado de Dios de destruir a los hombres que Él había creado a causa de la irremediable depravación humana, a fin de comenzar un nuevo ciclo con Noé, no podría haberse logrado destruyendo solo una parte de la raza humana. Tenía que destruir a todos. Qué fuerte, ¿no, hermano? Pero este es el propósito del diluvio. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos consagrándonos cada día más al Señor? Esto debe de hacernos reflexionar, poner el freno de mano para que el carro no se nos vaya a ir para atrás. Poner el freno de mano y considerar si realmente soy hijo de Dios, si mis actos demuestran que lo soy. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito del diluvio? Por una decadencia moral en la raza humana. ¿Cierto? Punto número 3. Punto número 3, y aquí me voy a extender un poquito más. Y a lo mejor no abarco más, pero quiero que quede muy claro. El testimonio del apóstol Pedro. Hay un testimonio, el apóstol Pedro nos dice qué estaba pasando en los días de Noé. Vamos a la segunda carta, por favor, del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Segunda carta, capítulo 3.
Antes de llegar a este, mis amados, vamos a la primera carta. A la primera carta en el capítulo 3 también. Dice así a partir del versículo 13. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y si no os amedrentéis, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que... Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Cristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, otra vez, tiene que ser como en los días de Noé, ¿cierto? Ahora quiero que notes cómo en el versículo 13 dice: ¿quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? ¿Quién te puede hacer daño si haces esto? Lo más que te pueden hacer es matarte. Es lo más que te puede pasar. Pero quiero decir algo para consuelo de muchos. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, está hablando de que es necesario que nos muramos, dijo Pablo. Es necesario. Está hablando de una necesidad. Y Pablo concluye, bueno, no me acuerdo si lo concluye, creo que sí, el capítulo 15, cuando dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, sigue trabajando, no desmayes. Vamos a trabajar. Y nota cómo concuerda mucho con las palabras que está diciendo aquí Pedro, versículo 14. Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni que os turbéis. No tengas miedo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dijo el Señor. ¿Quiénes son ellos? Los opositores de nosotros, los que no quieren escuchar el Evangelio, los que quieren poner cierto tipo, me pico el ojo, los que quieren imponer cierto tipo de leyes para acallar a la iglesia. Por eso escucha lo que dice. Nos está dando recomendaciones, hermano, muchas recomendaciones. Sino que si nos somos perseguidos, eso es lo que está diciendo Pedro, que si somos perseguidos por causa de Cristo, ya la hicimos, nota, que sino que debemos de santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Si Cristo, hermano, no tiene la preeminencia, si Cristo no es el número 1 en mi vida,
entonces sí voy a tener miedo y voy a estar amedrentado y voy a estar turbado si Cristo no tiene el lugar número 1 en mi vida. Qué interesante, qué importante consejo me está dando aquí el apóstol Pedro, ¿cierto? Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados. Aquí está el punto. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. ¿Alguien sabe presentar defensa del Evangelio? La palabra es apologeia o apologeta. Alguien que sabe presentar defensa con argumentos firmes, estables. ¿Sabes presentar defensa del Evangelio, hermano? Ay, pastor, usted me está mandando a estudiar. Sí, porque generalmente somos bien broncudos. Cuando sentimos que alguien nos está diciendo algo mal, pero parece que nos prican la cresta. No, que así no es. Entonces la Biblia dice, no seas broncudo, tranquilo. Fíjate lo que dice la parte final del versículo. Pero hacerlo ¿con qué? Mansedumbre. Dos elementos importantes que concuerdan con lo que yo decía el día de ayer en la noche. ¿Fue ayer en la noche? ¿No te acuerdas, Ale? ¿No? Pues no fue ayer porque ayer en la noche no enseñé. Fue el viernes. ¿Sí? ¿Fue el viernes? Que daba yo el testimonio de Moody. ¿Se acuerdan de él? No es cierto, sí fue ayer. Estaba yo enseñando aquí ayer en la noche. ¿Dónde andabas, Oscar? ¿Te dormiste a media prédica o qué? Cuando Moody dice o decía que si tú logras hacer que una persona se sienta amada por ti, ya la ganaste. Ahí está el asunto. Entonces no se trata de echar pleito. Se trata de presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Qué es la mansedumbre? Quieto, sereno, Nerón. Quieto, Nerón, porque este es bravo, ¿no? Quieto. Fíjate cómo se aprende. No echemos pleito. Y reverencia. ¿Qué significa la reverencia? ¿Qué es una reverencia? Ok. Claro, cuando tú le haces una reverencia a alguien, ¿cómo es una reverencia? ¿No? O cuando entraba el maestro a clase, por reverencia, todos los alumnos se quedaban calladitos y obedecían al unísono y todos se paraban ahora sí que valga, y oigan lo que iba yo a decir, se paraban de pie, mismo que se paraban de cabeza, se ponían de pie. Buenos días, profesor. ¿No es cierto? Con mucha educación y reverencia. ¿Qué significa esto? Que debemos de reconocer la posición que tienen dichas personas. Y no está hablando de jerarquía, está hablando de la condición que yo debo de hacer, lo que yo debo de hacer para con aquellas personas. Para entonces, con mucho respeto, presentarles el Evangelio y decirles con mucho respeto que si no se arrepienten y claman por su salvación, van camino al infierno. Amén. Esa es reverencia, hermano. No es para echar pleito. ¿Te das cuenta de las instrucciones que Pedro está dando? Entonces, dice, teniendo buena conciencia para que en aquello que os calumnian, sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. La Reina Valera lo dice diferente, el versículo 16, ¿cierto? ¿Qué dice Reina Valera? Si alguien le puede dar lectura. ¿Alguien? Teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ok.
nos calumnian de malhechores. Pero al final de cuentas ellos van a glorificar al Padre por nuestras buenas obras, porque lo hicimos de forma correcta, ¿cierto? Pues es mejor padecer por hacer el bien si así es la voluntad de Dios. O sea, hermano, no necesariamente porque hagamos el bien nos va a ir bien. Nos va a ir bien si hacemos el bien solo si esa es la voluntad de Dios. ¿Lo entendemos? Entonces dice Pedro, no nos amedrentemos, hermanos. Si nos cae, que sí, que no, que, ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Será juicio, Señor? No. El juicio es después y del juicio estás librado. Descansa. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, Jesucristo, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí hay otra gran controversia en este texto, porque algunos enseñan que cuando Cristo murió, bajó y predicó el Evangelio en el infierno. Válgame el Señor del huerto. Esa es una completa herejía. ¿Por qué razón? Porque está establecido, leímos en la carta a los Hebreos en el capítulo, está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Y te acuerdas? Capítulo 9, versículo 27. Vaya, hermanos, wow, sí se acuerdan. Entonces, está establecido para el hombre morir una sola vez y después del juicio. Por eso el autor de la carta a los Hebreos está mencionando a Cristo, porque Cristo murió una sola vez. No hay vuelta de hoja entonces. Por eso tenemos garantía de salvación. Por eso sabemos que una persona cuando muere va al juicio. No hay otra opción. Entonces, ¿dónde cabe que Cristo bajó al infierno y predicó en el infierno para que se arrepintieran los endemoniados y todos los estaban ya condenados ahí? ¿Dónde cabe? Entonces, ¿a qué se refiere? Ya estoy predicando Pedro, ya prediqué Génesis, ahora voy con Pedro. Pero les dije que esto iba a ser más largo, ¿no es cierto? Bueno, ahora escucha. Entonces no fue así. ¿Por qué no puede ser así? Porque una vez que mueres y tu tiempo se acabó. Si creíste en Cristo, ya pasaste. Si no, al infierno. Está lo complicado. En que el hombre quiere darle una tercera opción que no es válida porque es antibíblica. Escucha. Entonces, ¿quiénes son los encarcelados, pastor? ¿No sabes? No te preocupes, yo tampoco. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Versículo 20. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Sigo sin entender, pastor. No te preocupes, yo también. Durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. A ver, pastor, esto como que voy entendiendo, pero mejor explíquenlo porque no quiero equivocarme. Muy bien. Entonces voy que te confundo mundo. Voy. Entonces, aquí, ¿cuáles son a los que les predicaron? Todas estas personas, cuando yo leo Génesis en el capítulo 6, cuando Dios decreta que de aquí a 120 años va a venir un diluvio y va a darle chicharrón a todos aquellos que no han llevado una vida recta delante de Dios. Cuando Noé está construyendo el arca, la construcción del arca se convierte entonces en un sermón. La construcción del arca ¿cómo, pastor? Muy fácil. ¿Quedó claro? ¿Sí me entendiste, brother?
con uno que me haya entendido es suficiente. Entonces, ahí voy. Se convierte en un sermón porque cuando Noé está construyendo el arca, primer punto, ¿ya había llovido? ¿Y tú ya habías visto? Tampoco. No llovía todavía sobre la faz de la tierra, sino que subía un vaporcito que la humedecía, ¿cierto? Para que la tierra diera su... Entonces, oye, Noé, ¿y por qué estás construyendo? Porque va a haber un diluvio. ¿Y qué es eso? Pues nos va a caer agua del cielo. Ay, Noé, tú sí estás bien loco. Si ni llueve. La construcción del arca se convierte en un sermón. La construcción del arca les está avisando a aquellos hombres que Dios va a irrumpir judicialmente en sus vidas y que si no te arrepientes, tu tiempo se acabó. Y todos fueron anegados, todos fueron ahogados a través del agua, ¿cierto? Estos son a los que les están predicando. Cristo no puede bajar a predicar al infierno porque ya están condenados ahí, porque no creyeron ni a la promesa ni en Cristo, que para resumir las cuentas es exactamente lo mismo. Qué interesante es el testimonio de Pedro. ¡Wow! Qué interesante es el testimonio de Pedro, ¿cierto? Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. El bautismo salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Dicho de otra forma, el bautismo te da una identidad. No más. Es una identidad. En teoría, todos los que estamos bautizados aquí adentro, hemos aceptado voluntariamente cómo funciona la iglesia. Y yo digo, con esta, porque esta es de Mentis, pero esta es de Adebis, yo digo aceptar las condiciones que marca la Escritura para pertenecer a una iglesia local. Si tú no quieres, yo tampoco quiero. Tan fácil como eso, hermano. Esto es lo que está diciendo Pedro. Este es el testimonio de Pedro. Cuando Noé está construyendo el arca, entonces hay un ultimátum de arrepentimiento. Arrepiéntete. Y ahora será como en los días de Noé. En los días de Noé también se refiere a que va a haber una incredulidad total de que Cristo vendrá por su iglesia, por los suyos. ¿Y cómo andamos? Ese es el termómetro, hermano. ¿Cómo andamos? A mí me da la impresión de que el día empieza a aclarar. Y cuando el día empieza a aclarar, es más densa la oscuridad, hay más maldad, empieza a haber como que... ¿Cierto? ¿Estamos listos para presentar defensa del Evangelio? Esa es nuestra responsabilidad. Y ahora predícales que Cristo viene. Ay, eso solo pasa en la Biblia. ¿Cómo pasas a creer eso? No, si te están manipulando re feo. Solo para sacarte tu dinero. A eso vas a esas iglesias cristianas. ¿No? Escucha. La segunda carta de Pedro en el capítulo 3. Ay. Pedro nos da más información, hermano. Pero me entra una emoción que no quisiera yo acabar hoy. Pero es impresionante. Escucha lo que Pedro nos dice en el capítulo 3 de su segunda carta, a partir del versículo 1. Dice: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador,
declarado por vuestros apóstoles. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. ¡Ay! 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 ¿Se parece mucho, no? ¿A qué se parece? Ay, mamá, a lo que vivimos hoy. Ay. Ay, le sigo leyendo y le paro. Conste. A petición de mi hermano Rosa. Cualquier cosa con mi hermano Rosa María, ¿ok? Entonces, 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Ahí está. ¿No que iba a venir tu Cristo? ¿No que nos iba a salvar? ¿No que... ándale. O sea, todavía se atreven a decir este tipo de cosas. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal y como está desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Nota lo que está diciendo Pedro, por la palabra de Dios. Significa que por la palabra de Dios fueron hechos el cielo, la tierra y todo el mar. Hasta hay un canto de un hermano amado que dice eso. ¿Cierto? Y cuando leemos Génesis 3, dice, ay, sí es cierto, por la palabra. Ay, hijo. Y entonces, escucha, por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de aquel entonces, fue destruido siendo inundado con agua. ¿Por qué fue así? Por la palabra de Dios. Dios estableció el mundo con su palabra y Dios trajo un diluvio por su palabra, porque Él lo dijo y se tenía que cumplir. ¿Cierto? Así que pon mucha atención. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. No hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla. ¿Ok? Significa entonces que así como Dios, cuando decretó con su palabra, háganse esto, y fue hecho, y con su palabra dijo y se hizo, y con su palabra decretó que iba a llegar un diluvio y llegó, por su palabra está decretado un tiempo específico por el Dios creador del universo. ¿Para qué? Para la destrucción de los impíos. Pero otra vez insisto, Dios no es un Dios arbitrario, jamás. Y siempre le da al hombre la oportunidad de que se arrepienta. Y escucha lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 17, versículos del 30 en adelante. Cito: por tanto, habiendo pasado ¿Sabes por qué me quiebro, hermano? Porque la gente, a pesar de que escucha y escucha y escucha, no quiere. Y a veces nosotros tampoco queremos. No queremos salir a predicar por miedo. No queremos salir a predicar por comodidad. Pero Dios siempre tiene una advertencia para que se arrepienta. Escucha. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes, ¿qué? Arrepiéntete.
arrepiéntete. ¿Por qué? ¿Por qué me he de arrepentir de todo lo que estoy haciendo si yo tengo derechos? Escucha lo que te voy a decir. Tienes derecho a arrepentirte de todo el mal que hayas hecho, porque si no, Dios ha decretado con su palabra que hay un día específico en el cual entregarás cuentas a Él. Y si no hay algo que logre justificarte delante de Él, perecerás eternamente en el infierno. Escucha. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él, Dios, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Ya escuchaste? Es su palabra. Dios juzgará al mundo en justicia. Escucha esto. Escucha, esto es fenomenal. Por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. La prueba más contundente de que Cristo es quien justifica al hombre es porque Dios lo resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Está establecido un día ya. Por eso Dios lanza una vez más en su infinita misericordia la oportunidad de arrepentimiento. Está decretado, hermano. Está decretado. Lo creas o no, está decretado. Y lo creas o no, va a suceder. Así que el mejor consejo que puedo dar es: arrepiéntete. Y confía en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Porque una vez que llegue ese día, nada ni nadie te podrá librar de la santa ira de Dios eterna. Vaya testimonio que nos da Pedro, ¿no? Hermano, esto debe de ser para nosotros alentador, esperanzador. Pastor, ¿cómo pasas a creer, pastor, de que esto me va a dar esperanza? Claro, hermano, de que pese a lo que pase, estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Te pongo a sufrir o te dejo en tu lugar? ¿La ciudad de Dios te parece? Muy bien, sí, acepta el reto. Hermanos, con esto en mente, vamos a entonar un canto. Ciudad de Dios. Porque escucha esto, ese es un lugar reservado. Escucha esto es alentador y esperanzador y de descanso. Porque este es un lugar reservado, única y exclusivamente para todo aquel que cree en Cristo. Nada más. Amén. Y toda la congregación dice: amén. Hermanos, gocémonos. El testimonio de Pedro es contundente, pero de mucho aliento para nosotros, para seguir trabajando, para no desmayar, para no desistir de lo que Dios nos ha dicho que tenemos que... ¡Ay, Dios! Eso pasa cuando uno está masticando chicle y está leyendo la Biblia, hermanos. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes
constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Vamos a orar y continuamos con el canto, por favor. Eterno Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Ay, Padre mío, hoy podemos entender con mayor puntualidad que hubo un propósito con el diluvio, que hay un propósito para nuestros días y que es de mucho aliciente para nosotros. Amado Señor, que esto sirva para nosotros como un bálsamo a nuestra vida, Padre, para que no nos dejemos amedrentar por nada ni por nadie, porque ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Hay una promesa de seguridad en tu mano, Dios. Gracias. Que sea renovado, Señor, nuestro gozo, para salir con mucho ánimo y predicar a toda persona que Cristo viene. Ayúdanos a creerlo, Señor, a vivirlo. Y si es necesario, Padre, si es necesario, dar nuestra vida por esta causa. No podemos, Padre mío, permanecer callados ante una promesa tan grande. Gracias, Padre mío, por tu palabra y gracias por dejarnos meditar en el testimonio de Noé. Te alabamos, bendito Dios, y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos con el canto. Sí, bueno. Vamos entonces a entonar Ciudad de Dios. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad. Existe
despedirnos. Ya estamos despedidos. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo conmigo está. Dios está conmigo, sea exaltado, nuestro refugio eres tú, nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está conmigo, sea exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo conmigo está. Dios está conmigo,
nuestro refugio y fortaleza es Él, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré, aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está.